Recomiendo, estamos aquí en 4000, ubicado en Irigoyen Freire 2556 de la ciudad de Santa Fe, a pasitos de la peatonal, compartiendo en este caso un ristretto doble, un latte bien colmado, como me gusta a mí en particular, para arrancar esta mañana, junto con el concejal que tiene la Unión Cívica Radical, con Carlitos Suárez. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. No, ustedes. Hablando de un lugar como estamos aquí, en un comercio, un tema que te toca de lleno, y lo habíamos hablado antes de comenzar la nota, que tiene que ver con la actividad comercial, la productiva, y con algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con lo que pasa con algunos de los bares que están en la terminal de ómnibus, en el mercado norte, y la situación económica que se vive, ¿no? Sí, la verdad que muy preocupado particularmente por eso. Todos saben que el comercio es uno de los principales empleadores de nuestra ciudad. Y en este sentido, toda la situación de pandemia, por supuesto, lo ha puesto en un contexto de mucha dificultad económica, y a eso se le suma algo que para mí es central y que ya lo venimos reclamando, la verdad, que hace mucho tiempo, porque si hay algo que hizo la pandemia es sumirnos a todos en una imprevisibilidad absoluta, ¿no? Pero yo digo, lo que uno aspiraba era que a medida que la pandemia se iba desarrollando, y como veíamos que se desarrollaba en otros lugares del mundo, uno pudiera ir teniendo medidas que se puedan conocer con antelación, porque los comerciantes lo que muchas veces nos dicen es no es tanto el problema de estar cerrado, más allá de que lo sea en sí mismo, sino es estar cerrado un día para el otro, no sabes por cuántos días vas a estar. Digo, poder ser previsores en eso. Digo, esto nosotros en estas últimas semanas particularmente lo hemos pedido porque dijimos ya un par de semanas antes que sea el fin de semana del Día del Padre, que por favor digan cuál iba a ser el horario en el que iban a poder abrir, amén de que estaban pidiendo una extensión horaria, poder tener la certeza de lo que no iban a poder hacer, ya que muchos tenían que estoquearse. Si bien es cierto que es una fecha en la cual los comerciantes se suelen estoquear antes, lo que también es cierto que en este contexto de pandemia y sin saber qué medida iba a tomar el gobierno, es muy difícil prever también esto. Entonces, bueno, un poco esto por suerte pasó, con una antelación no la que nos hubiese gustado, pero es cierto que unas semanas antes y un par de días incluso antes estuvo informado el horario, la ampliación que iban a tener los comercios. La verdad que en esto, bueno, un poco nos está preocupando y ocupando en los últimos tiempos esto. Y otra cosa que tiene mucho que ver con esta situación es lo que vos mencionabas de los comercios particulares en algunos lugares, paseos tradicionales, por decirlo, en nuestra ciudad, como puede ser la terminal o el mercado norte, donde por diferentes circunstancias, en un lado vemos que los comerciantes obviamente no están teniendo ingresos porque la afluencia de colectivo ha cambiado muchísimo, ha variado muchísimo, amén de que mucha gente seguramente también tiene miedo de usar todavía el transporte público de pasajeros, y por otro lado vemos que locales se vacían y rememoran, en el caso del Mercado Norte, aquel espacio abandonado durante muchos años en una esquina céntrica de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, por eso los vecinos se preocupan, nos llaman, y bueno, nos estamos trabajando un poco en eso. Yo reitero, todo nuestro trabajo tiende a tratar de llevar previsibilidad en un contexto de muchísima incertidumbre, ¿no? Y además en los cuales tal vez vos terminás siendo ahí queriendo ser intermediario, pero a su vez tal vez hasta recibiendo los reclamos, las quejas, hasta las puteadas en algún sentido, porque no podés tampoco resolver nada, digo, ¿no? Sí, eso es cierto, pero bueno, es parte de nuestro rol. La verdad que uno ya tiene, después de algunos años, asumido el hecho de que de los legislativos, por supuesto, nosotros elaboramos instrumentos, normas legislativas, pero que en definitiva después el resultado, la respuesta tiene que venir por parte de la Intendencia Municipal, ¿no? Y en eso también trabajamos tratando de hacer y de ejercer una oposición responsable, en el sentido de que acercamos las inquietudes que nos acerca, que seguramente esos vecinos, vecinas y demás están más vinculados con nuestro pensamiento, con nuestro parecer, y por eso nos acercan la inquietud a nosotros. Pero la verdad que en nuestro caso, por lo menos, cada vez que hemos hecho un planteo de este tipo es porque realmente algo está pasando, digamos, ¿no? Y uno aspira a que por lo menos se lo escuche. Pero sí, bueno, por ahí también es cierto que cuando eso no pasa, somos objeto del reto de los vecinos, por decirlo de alguna forma. Carlito, donde algo sí está pasando es en el radicalismo. Hace pocos días atrás estuvo Bronzada, una reconocida periodista de Capital Federal, que trabaja en Capital Federal y que es de Rosario, reunidas, junto con vos, con Mario Barlet, con Julián Galdano, con diferentes referentes del radicalismo. ¿Con qué sensaciones te encontrás y con qué impresiones? La verdad que fue una buena semana, digo yo, para el radicalismo. En el caso de la ciudad de Santa Fe, esto que vos decís, la presencia de Carolina Lozada en nuestra ciudad, anunciando la candidatura a senadora nacional. Primero, una semana importante porque en el caso de Carolina
viene de la mano de nuestro grupo político, digo, el que encabeza Julián Galdeano, el diputado Julián Galdeano, digo, que acepta la invitación que se le hace a participar del espacio y de manera más global del espacio de Juntos por el Cambio. Yo creo que incorporación de figuras como la de Carolina son muy importantes para renovar, para oxigenar la política con una posición clara del lugar que tiene que ocupar, en palabras de ella misma, y me parece muy valioso esto. Planteaba que sentía que con el periodismo había llegado hasta un límite y que para poder ahora transformar realidades efectivamente, o para poder exponer las ideas que ella plantea, efectivamente era necesario involucrarse en política. Esto es toda una definición en estos tiempos, porque la verdad que la política de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, ha sido una actividad muy denostada, ¿no? Y que ciudadanos comunes, con un prestigio que le viene de otro lado, decían incorporarse, siempre una alegría. Y en el concierto del radicalismo también se está hablando con Facundo Manes, quizá un perfil distinto al de Carolina, pero también una persona que tiene un reconocimiento que le viene de otra actividad, de otra cuestión, y que decide involucrarse en política para fortalecer una idea, o porque hay, en definitiva, límites que entiende que se están cruzando, que en el cual es necesario que todos le hagamos frente, porque si no, claramente degradaremos aún más no solamente la política, sino la república de nuestro país. Digo, entonces, bueno, me parece que son incorporaciones muy importantes. Para nosotros una alegría particular lo de Carolina, porque acepta el convite de sumarse al espacio. Y bueno, en su primera visita a la ciudad de Santa Fe ya estuvo acompañada por alguien como Mario Barletta, que también es un dirigente reconocido de nuestra ciudad. Digo que le puede, digo yo que es una fórmula, sin perjuicio que todavía queda mucho por charlar acerca de cómo va a ser el final de esto del punto de vista de las listas. Lo que sí es cierto es que en esta primer presentación podemos decir que está toda la frescura y el entusiasmo que tiene Carolina, sumada a la experiencia que tiene Mario, lo cual indudablemente nos entusiasma, y muchos los que somos militantes políticos, para poder emprender el camino que viene para adelante, que no va a ser un camino sencillo de esta campaña electoral, porque claramente la sociedad, todos, estamos muy cansados de la pandemia, estamos muy afectados por la pandemia, no solamente en términos económicos, de salud, sino también sentimentales, digo, porque hay una gran cantidad de fallecidos que son parientes, amigos nuestros, por lo cual la verdad que indudablemente nos enfrentamos a alguien que ya tiene algunos años en política, decirte que no sé cómo se va a hacer y cómo se va a desarrollar, porque entiendo que va a ser un concierto difícil para poder exponer ideas, pero bueno, creo que el esfuerzo que tenemos que hacer como militantes es justamente tratar de saltar esa barrera que significa y va a significar la pandemia, para tratar de llevar al vecino, a la vecina, una idea concreta y real acerca de lo que queremos, ¿no? Y además hay una realidad también que es, hablando del vecino y de la vecina, de que hoy por hoy también desde el radicalismo se buscó nuevas figuras, digo. De que, bueno, recién hablaba lo de Carolina Lozada, lo de Facundo Manes a nivel nacional, digo, buscar dentro de lo que es el radicalismo, digo, y lo de Lozada viniendo de una familia bien radical, más arraigada en Rosario, de eso, ¿no? De la renovación que también siempre pide la gente, de que no sean siempre los mismos. De que no sean siempre los mismos, pero además, yo digo, porque seguramente se va a discutir y mucho, porque en esto también somos especialistas los argentinos, ¿viste? Exigimos renovación en la política, pero cuando hay renovación criticamos por de dónde viene, claro, esto que se renova. Yo digo, en el caso del radicalismo, particularmente estas dos personas que en las últimas semanas plantearon su incorporación a la política, creo que no fue, como en algún momento sí existió, el ir a buscar una figura por el solo hecho de que es conocida, o donde la búsqueda estuvo vinculado con ese conocimiento de ser figura. En realidad aquí se buscaron a figuras que tengan ese conocimiento, esa capacidad, que les venga de otro lado, como decía antes, pero que además tengan una vinculación con el radicalismo, ¿no? Y que tengan una idea de qué es el radicalismo como partido, porque en definitiva todos los que somos militantes radicales estamos convencidos que la garantía que tiene el ciudadano de lo que vamos a hacer es el escudo que tenemos por detrás, digo, porque muchas veces se denota la política, se denota los partidos políticos, y después los vecinos y vecinas nos dicen, pero cómo tal hizo tal cosa, cómo tal lo pensó u opinó tal otra cosa, y la verdad que en definitiva es muy difícil conocer a una persona solamente en el marco de una campaña. Pero entonces vos me decís, che, pero ¿y cómo sabemos lo que va a hacer Carlito Suárez cuando esté en el consejo? En mi caso, como en el muchos otros, vos podés decir, bueno, pero ya fue concejal, Fíjate, trabajó por esto. Pero más allá de eso, y si alguien no nos conociera, la garantía que tiene es que somos radicales. Entonces vos decís, bueno, entonces su idea de pensamiento va a ir por acá. Es difícil que este tipo mañana me proponga que privaticen la educación.
es muy difícil, porque en definitiva estaría traicionando sus principios radicales. Bueno, esto es un poco lo que da tranquilidad también cuando uno le pide a personas que se sumen y la suma desde el espacio de un partido político. Yo reitero, porque muchas veces, y quienes nos escuchan dirán, vea, pero mirá, ¿qué es el radicalismo? Yo digo, es importante que estén anclados en un partido político todas las personas que se suman a la política, porque en definitiva, yo reitero, esa es la garantía última que tiene el vecino acerca de cuál va a ser nuestro accionar, ¿no? Carlito, gracias por estos minutos. No, usted. Te tengo así terminamos el café. Dale, genial. Con Carlos Suárez, concejal de la ciudad de Santa Fe, perteneciente a la Unión Cívica Radical, hablando de temas económicos, de la actividad comercial que afecta a la ciudad de Santa Fe y también sobre la realidad política con la incursión y la entrada de Carolina Lozada a lo que va a ser la candidatura, la precandidatura a la senaduría nacional dentro de lo que es un sector del radicalismo, junto con Mario Barletta, aquí, desde 4000, ubicado en Irigoyen Freire 2556. La recomiendo.